Abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo 84. Un salmo de 12 versículos. Y el título es interesante. Yo no sé en sus Biblias qué título tiene arriba el salmo este. ¿Alguien me puede decir qué título le ven ahí a este salmo en sus Biblias? ¿Alguien más? ¿Algo diferente? ¿Todo? Mi Biblia dice delicias. Delicias en la casa del Dios, dice. ¿Por qué como cristianos, hermanos? Debe ser una delicia, un anhelo estar en la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser un anhelo, un deseo, una delicia disfrutar de estar en la casa de Dios? Vamos a leer aquí en este salmo. Yo voy a dar lectura y ustedes con su mirada pueden continuar ahí en versículo 1 en adelante. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Interesante cómo termina el salmo. Dichoso. En otras palabras, bienaventurado el hombre que en ti confía. Porque la palabra bienaventurado significa también dichoso. Aquí este salmo, hermanos, muchos dicen que es uno de los salmos más dulces. ¿Será porque tiene miel o qué, hermano? Pero más dulce, y el que habla de un rey ungido, como dice el versículo 8, ¿verdad? Y posiblemente en sus Biblias, siguen bien, usted encuentre una palabra ahí en el encabezado. Antes del salmo siempre ponen algo ahí. Por ejemplo, mi Biblia dice, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. ¿Cómo dicen el de ustedes? ¿Igual? Esa palabra Gitit no es muy conocida, ¿verdad? Esa palabra Gitit, hermanos, era un instrumento musical que usaban los judíos y a través del instrumento cantaban siempre algunos salmos. El ungido, en este caso, que es David, ¿verdad? Realmente es un título que siempre se designaba para él. Y él mismo, David, lo usaba para hablar de sí mismo. Ustedes recuerdan este texto, a ver si se acuerdan dónde. Pero es un texto que es conocido. Dice, una cosa he demandado a Jehová. ¿Ya tienen idea de dónde? Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo. ¿Ya van agarrando dónde más o menos? ¿O todavía no? ¿Verdad? Que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Quería vivir en el templo.
Todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura. Ese era el deseo de David. Contemplar la hermosura de Jehová, dice, y para inquirir en tu templo, para buscar, para indagar lo que ahí se enseñaba. ¿Se acordaron dónde está ese salmo? El Salmo 27, hermanos. Del versículo 4 es lo que dice. Ahí también David expresa, ¿verdad? Dice, una cosa demandado de Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermanos, me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque en estos primeros versículos del Salmo 84, uno va a ver realmente que contienen una meditación. Una meditación realmente interesante, del 1 al 7, pero del 8 al final, realmente es una oración de parte de David. Pero hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Hay 3 bienaventuranzas en este salmo. ¿Qué dice el versículo 4? 84:4 dice, bienaventurados los que habitan, ¿dónde? En tu casa. Versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y el versículo 12, cuando dice, bienaventurado o dichoso el hombre que en ti confía. Estas palabras aquí realmente, ¿verdad? Se usaban para hacer entender al cristiano, al Hijo de Dios, lo que era realmente una bienaventuranza para su vida, estar en la casa de Dios, encontrar en el Señor sus fuerzas y confiar solamente en Él. Una bienaventuranza. Y yo creo que en esta noche vamos a pensar y a reflexionar en ese anhelo de estar en la casa de Dios, en ese deseo que debe haber en el cristiano, en ese interés, esa delicia que uno encuentra estar en la casa de Dios. Recuerden lo que David dijo en el Salmo 27:4, que él quería estar todos los días de su vida. Y nosotros 2 veces a la semana queremos estar en otros lugares. Antes que ¿dónde? En la casa del Señor. Pero ¿qué quiere el Señor enseñarnos en este salmo aquí, hermanos? En primer lugar, que entendamos en el versículo 1 la habitación. Vean lo que dice el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Esta morada se refiere especialmente a una habitación celestial. ¿Por qué en una habitación celestial las moradas? Ustedes recuerdan Juan 14, ¿verdad? En la casa de mi padre, muchas qué. Y hablaba de una habitación celestial. Y aquí David lo expresa en estas palabras. Y noten la manera en que lo dice. Cuán amables. ¿Ha encontrado usted personas amables, hermanos? Y cuando una persona actúa con amabilidad, ¿cómo se siente uno? Muy bien, ¿verdad? Se siente muy bien uno. ¿Por qué? Porque esa persona muestra su amabilidad. Pero aquí la palabra amables es en el sentido de ser amadas. En otras palabras, uno tiene que amar esa habitación celestial que el Señor ha preparado para nosotros. Uno tiene que amarla. ¿Por qué? Porque como creyentes en el Señor, como hijos de Dios, recuerden que Él está preparando esas moradas. Y debemos amar esa preparación que el Señor está haciendo para que nosotros un día tengamos esa habitación celestial. ¿Dónde están esas habitaciones, esas moradas? En los cielos. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas, ¿qué? Moradas hay. Hermanos, esas habitaciones deben ser amadas por nosotros. Esas moradas, como dice ahí, deben ser, ¿qué? Deseadas por nosotros. Deben ser anheladas por nosotros.
debe ser de gran interés para nosotros. Si algo debe existir en un cristiano, hermanos, es el anhelo ferviente de habitar en esas moradas y de amarlas. Cuando pensamos en la palabra amar, la Biblia dice que debemos amar su palabra. Y si vamos a amar su palabra nos enseña que debemos amar esas moradas que Él está preparando para nosotros. Pero ¿cuál es la tristeza más grande para un cristiano hoy en día, hermanos? ¿Anhelamos esas moradas o anhelamos más las cosas terrenales? Porque debemos anhelar esas moradas celestiales. Pero ¿cuántas veces los cristianos anhelamos, deseamos, nos deleitamos más en las cosas terrenales? En una morada terrenal. ¿Por qué? Porque lo manifestamos anhelando y deseando más las cosas de este mundo. Y es lo más triste en un cristiano. Cuando debería ser todo lo contrario en la vida de un cristiano. Deberíamos estar amando, deberíamos estar anhelando y deseando cada día que el Señor un día haga posible el que estemos nosotros, ¿dónde? En esas moradas que está terminando. ¿Ustedes creen que está trabajando todavía el Señor, hermano, en eso? Pues ya las tiene, ya sé cuántos hijos de Dios tengo y ya las tengo todas. Pero ¿cuántos faltan por creer todavía, hermanos? ¿Creemos que falta mucho por creer, hermanos? Debemos creerlo. Que todavía faltan muchos por creer. Pero si pensamos, hermanos, en cierto sentido, hoy en día su cuerpo y mi cuerpo es una morada donde habita Cristo. ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos eso? Ah, porque la Biblia lo dice. ¿Pero dónde? Un versículo muy conocido. Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cuerpo de Pablo y el cuerpo de nosotros es una morada donde habita el Señor Jesucristo. Aún más también nuestro cuerpo es una morada donde habita el Espíritu Santo. En cierto sentido, también nuestro cuerpo entonces es una morada, una habitación de Cristo. Y hermanos, piense por un momento, si es una habitación de Cristo, ¿quién está viviendo en nosotros? Cristo. Cristo está viviendo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y otro texto dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y ese Cristo en el cual habita toda la plenitud de la deidad, habita en nosotros. Por eso nuestro cuerpo, en cierto sentido, también es una morada. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, hombre, habita, reside permanentemente, ¿verdad? La plenitud de la deidad de Dios. En otras palabras, esa deidad también habita en nosotros porque Cristo está en nosotros. Hermanos, no hay nada de la misma esencia de Dios que no esté en Cristo. La misma esencia de Dios estuvo en Cristo, está en Cristo y seguirá estando siempre en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y usted y yo, y cualquiera que es hijo de Dios, ahora, como dice Pablo en Colosenses también, estamos completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque mediante la unión que tenemos vital con Cristo, nosotros participamos de esa naturaleza divina que tenemos. ¿Se acuerdan qué apóstol y en qué carta dijo que somos participantes de la naturaleza divina? Nosotros también. Yo sé que ya es fin de año, la memoria ya no.
está cansada después de tantos meses, ¿verdad? Pero segunda de Pedro 1:4 nos dice que ahí está. El que somos participantes de la naturaleza divina. Esa palabra ahí, hermanos, debería ser una motivación grande para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, este cuerpo donde habita el Señor, tiene la naturaleza divina. El mismo Cristo habita en nosotros. Por eso espiritualmente estamos completos. Completos. Ahora, eso no significa, hermanos, que ya hayamos llegado a la perfección, sino que lo que nosotros podemos ver en eso es que tenemos a nuestro alcance, tenemos a nuestra disposición toda la llenura de Dios que podemos extraer de Él. Pero depende de quién, de nosotros, si la queremos extraer o no. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos para nuestro progreso espiritual. ¿Por qué no hay tanto progreso espiritual en los cristianos? Porque no estamos extrayendo esa llenura de Cristo que habita en nosotros. No la estamos extrayendo, hermano. Y uno tiene que reconocer que esa llenura es para nuestro progreso espiritual, mental y moral. A fin de que veamos en nuestra vida un cambio que identifique nuestra relación con Cristo, un cambio que sea visible a los demás. Y quien tiene a Dios, nada le falta. Dios es suficiente. Dios le basta. Quien tiene a Dios. Y gracias a Dios, porque Él habita en nosotros y debemos nosotros desear esa habitación. Esa habitación celestial que Él está preparando para nosotros. Cuando Jesús dijo aquellas palabras, ¿a quién se las dijo? A los discípulos. A los discípulos se las dijo. Y cuando les digo esas palabras, era para darles ¿qué? Confianza, para darles seguridad, para que darles esa fe de que creyeran en esa obra que Él estaba llevando a cabo. Una habitación. Por eso David dijo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Pero hermanos, no solamente es una habitación, es el honor también y la honra. Vean lo que dice el versículo 2 en el Salmo 84. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración, le damos al Señor la honra y el honor que Él merece. Se le damos. Y este honor y esta honra se expresan ahí anhelando también estar en la casa de Dios. Él dice ahí claramente, ¿verdad? Anhela mi alma. Fíjense que no dice anhela mi cuerpo. Anhela mi alma. Y aún, fíjense bien, ardientemente desea los atrios de Jehová. Hermanos, ¿usted recuerda el tabernáculo? El atrio era un lugar donde ya se empezaba a estar más y más cerca de quién? De Dios. Y aquí vemos realmente, ¿verdad? Cómo había ese deseo ardiente por estar en la casa. Pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Llega el día domingo, llega el día jueves. Ay, desde las 5 de la tarde del jueves ya estoy arreglando porque me deseo que ojalá ya el reloj avanzara más rápido para estar ahí. Y el domingo son las 11 y lo mismo desde las 8 de la mañana, ya ando ya impaciente en la casa para ir para acá porque ya quiero que llegue la hora. ¿Lo hacemos, hermanos? Deseamos ardientemente estar en la casa del Señor. Para David estas palabras no indican la pena, sino indican el deseo de encontrar la verdadera satisfacción en la casa del Señor. Una satisfacción inmediata, una satisfacción que iba a llegar a su alma. David expresa que él ama
estar en ese lugar. Y nosotros también lo expresamos, ¿verdad? Ardientemente, como dice ahí, lo expresamos. Porque noten que habla del alma. Y después agrega ¿qué? En el versículo mismo, mi corazón y mi carne. Ya después mete la parte que nosotros vemos. ¿Vemos nuestra alma nosotros, hermanos? No, ¿verdad? No la vemos. Pero sí podemos ver el corazón que está ahí como tambor. Podemos ver que la carne está aquí anhelando otras cosas. ¿No es cierto? Eso es lo que podemos ver nosotros. Pero aquí David usa el corazón y la carne. ¿Para qué? Para expresar su alabanza a Dios. Lo usa de esa manera. ¿Por qué? Porque quería darle el honor, la honra a Dios. Hermanos, piense por un momento. ¿Se preocupa Dios por nosotros? Sí. ¿Piensa Dios en nosotros? Sí. ¿Hace Dios cosas por nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Pero aquí en este salmo, el Señor hace una comparación en lo que David dice en los versículos 3 y 4. Vean lo que dice versículos 3 y 4, la comparación que Dios hace, dice. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Y noten lo que dice después. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Usa un gorrión y usa unas golondrinas aquí. ¿Para qué? Dios les permitió hacer su nido, hacer su casa cerca de los altares. Si Dios le permitió eso a los animalitos, ¿qué más nos puede permitir a nosotros? A nosotros los humanos, que por ellos fue Cristo morir en la cruz. ¿Qué más nos puede prometer, hermanos? Ahora tenemos que reconocer como hijos de Dios, hermanos, que ese altar divino fue donde realmente Cristo se sacrificó por nosotros y ahí halló descanso nuestra alma. Ahí halló el descanso. Por eso el versículo 4 dice que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque bienaventurados los que habitan en tu casa. Esa golondrina y ese gorrión, aunque no eran humanos, ¿dónde estaban? Cerca de los altares. ¿Y qué pasa con nosotros? Muchas veces estamos lejos del altar de Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo de una predicación que les di de un altar arruinado? ¿Se acuerdan? Que después fue un altar arreglado. ¿Por qué estaba arruinado? Porque el pueblo de Dios lo había abandonado. ¿Y cuántas veces el cristiano, el altar de su vida también está así? Arruinado. En lugar de que lo arregle. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe estar siempre residiendo, morando cerca de los altares. En esa morada que el Señor tiene. Piense en lo que el escritor de Hebreos dice. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde, hermanos? Hasta el trono de la gracia. ¿Quién está en ese trono? Cristo. Y ahí en ese versículo en Hebreos dice, ¿para qué? Para alcanzar socorro en el día malo. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso realmente, ¿verdad? Nosotros podemos ahora entender que Dios quiere que tan cerca esté nuestra vida de Él. Si el gorrioncillo y la golondrina están cerca de los altares, con mayor razón el cristiano debe desear estar cerca de qué? De los altares. A mí en lo personal a veces, si no oro, me siento que estoy muy mal, porque me he acostumbrado tanto
que el día que no lo hago, me siento terrible. Quiero estar cerca del Señor siempre, hermanos, porque sin Él no somos nada, hermanos. No podemos desenvolvernos como Él quiere. ¿Por qué creen realmente que vemos aquí algo al final aquí que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos? Porque nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos, debe llevar honor y honra ¿a quién? A Dios. Debe llevar honor y honra. Saben que David también dijo esto. A ver, yo creo que este versículo se van a acordar. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde está este? Sí deben conocerlo. Es un salmo muy conocido. Un salmo que dice al principio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es ese salmo? Salmo 23, ¿verdad? Y el último versículo es lo que les dije. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, dice. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, qué confianza tenía David cuando dijo eso. Y muestra lo que él mismo repite aquí en este salmo. ¿Por qué? Porque realmente es una bienaventuranza habitar realmente ¿dónde? En la casa del Señor. Como dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. Y luego dice ahí, perpetuamente. Aquí quizás los cristianos, cuando se trata de cantar, ni queremos abrir la boca. ¿No es cierto? Pero ¿qué dice ahí el versículo 4 al final? Perpetuamente te alabarán. Ay, ahora sí tengo voz de soprano. Voy a alabar al Señor. Me dio voz ya. No como la que tenía ahí en la tierra. Ahora, perpetuamente. ¿Qué significa esa palabra perpetuamente? Por siempre. Lo que no queremos hacer aquí, ¿verdad? Allá vamos a darle la honra y el honor al Señor cantándole perpetuamente. ¿Por qué? Porque solamente el Señor es digno de recibir el honor y la gloria. Hermanos, cuando pensamos en estas palabras, recordemos lo que también les dije que dijo en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué tanto buscamos nosotros estar en la casa del Señor los días de culto, hermanos? Ay, Señor, ayúdame a ir al culto. No, quita cualquier obstáculo. No oramos así, ¿verdad? Ay, Señor, es domingo. Si es tu voluntad que yo vaya al culto, voy a ir. No hay necesidad de que uno ore así, porque siempre es la voluntad de Dios que nos reunamos. Pero todavía estamos pidiéndole a Dios que a ver si es su voluntad. ¿Qué debería darnos cuando decimos esas palabras? ¿Por qué vergüenza? Porque el anhelo de nosotros, no solamente los días de culto, sino en nuestra vida diaria, es darle al Señor el honor y la honra que Él merece a través de nuestra manera de vivir. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que no solamente es una habitación, que no solamente hay que darle el honor y la honra, sino que vemos aquí en versículos 8 al 10, alguien dice, ¿quién está orando aquí, hermanos? David, el hombre. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Aquí ya vemos al hombre que mostrando ese anhelo a través de una oración. Anhelamos orar nosotros como hombres, como humanos. El versículo es claro, porque él dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nosotros decimos, no, un domingo que no vaya al fin, todavía faltan muchos. Como si estuviéramos seguros aquí, hermanos, la vida. Pero ¿qué anhelaba aquí David como hombre? Anhelaba estar en la casa de Dios y no en habitaciones de maldad. Fíjate bien, de maldad. ¿Por qué? Porque él claramente lo dice al final del versículo, que habitar en las moradas de maldad. Si pensamos un momento en esto, hermanos, vemos que hay un contraste con nosotros mismos. Porque muchas veces ese anhelo de estar en la presencia de Dios, realmente estar en su casa, nosotros preferimos otros lugares. Y muchas veces son lugares de maldad. No siempre, ¿verdad? Pero muchas veces son lugares de maldad. ¿Por qué? ¿Cuántas veces estamos conscientes de que hay cierto lugar que se ha invitado uno el día domingo y dejamos las cosas de Dios por eso el domingo cuando sabemos todo lo que va a haber allá? Cuando sabemos cuál va a ser el ambiente que va a haber allá. ¿Y qué es todo eso? ¿Algo que honra a Dios? ¿Algo que glorifica a Dios? No. Pero ahí vamos. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque es el contraste que hay en nosotros. Hay un deseo de dejar la casa de Dios por desear estar en habitaciones de maldad, dice la Biblia. Y vamos conscientemente sabiendo el ambiente que va a haber en ese lugar. Si es un familiar incrédulo y que sabemos cómo vive y hace una fiesta, usted y yo estamos conscientes del ambiente que va a haber. ¿Y qué dice David? Es mejor estar en la casa del Señor que en habitaciones de maldad. Hermanos, vean lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Ahí cerca, Eclesiastés, capítulo 3, hermanos. Vean lo que dice el versículo 18, hermanos. 3, 18. Aquí vemos a Salomón con toda su sabiduría expresando estas palabras. 3:18. Y él dice, dije en mi corazón. Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a qué, hermanos. De veras, hermanos. Dice Dios, hijo, ¿eres mi hijo? Es domingo. Quiero que estés en mi casa. Ay, pero Dios me invitó acá a mi tío. Me invitó a mi compadre, me invitó. Es el padrino de mi hija. Tengo que ir, hombre. Aunque sabiendo el ambiente, dice Dios, es una prueba para ti a ver qué decides. ¿Y qué decidimos normalmente? ¿Qué dice el versículo ahí? Llegamos a actuar como los animalitos. En lugar de actuar como hijos de Dios. Hermanos, nos gusta la comparación que hace Dios aquí. Porque ahí dice claramente, son semejantes a las bestias. Ay, qué bonito perrito. Pero el perrito no es una bestia como otros, ¿verdad? Ay, qué bonito gatito. Pero el gatito no es una bestia como otros. Y no dice Dios, ay, eres como un gatito, como un perrito, eres como una bestia. Y hermanos, cuando pensamos en esas palabras, uno tiene que reconocer que un burro es una bestia. Un caballo es una bestia. ¿Y qué dice Dios de ellos?
que si no se les pone ¿qué? Cabestro, no te siguen. Van a andar por donde quieren. El cabestro con el freno es para que el hombre los pueda ¿qué? Dirigir. Pero un animal, un caballo, un burro, lo que sea, sin cabestro y sin freno, va a caminar por donde quiera. Y cuando nosotros dejamos las cosas de Dios por otras moradas, vamos a andar también como bestias. Claramente dice ahí el versículo, ¿verdad? Es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe. Y ahí está la clave después, hermanos. Y para que vean que ellos mismos son semejantes aquí. Pero a pesar de que vemos eso, ¿qué decimos, hermano? ¿O cómo actuamos? No, hombre, hay otras bestias peores que yo. Luego nos comparamos con otros, ¿verdad? Platicaba con un compañero que me decía, ¿viste el partido de León y Pumas? Le digo, pues sí, le digo. Un duelo de garras, dice. Sí, le digo. Pero las garras de León son más fuertes, le digo, que las del Puma. Por eso es conocido como el rey de qué. Y aún sacábamos bromas de todo eso. Pero ¿qué son? Unas bestias salvajes. ¿Y por qué creen, hermanos? Que la Biblia compara como una bestia a unos de la Trinidad diabólica, a uno de ellos. Lo compara como una bestia. Le dice que es una bestia a uno de la Trinidad diabólica. La bestia, el anticristo y el falso profeta. Hermanos, ¿actuamos los humanos como bestias? Sí. Desgraciadamente, sí. David era un hombre que anhelaba como hombre estar en la casa de Dios. Él decía que era mejor. ¿Saben por qué es mejor, hermanos? Porque mejor es ser un Lázaro en el umbral de la casa de Dios que un rico, ¿verdad? En su palacio, que va directamente ¿a dónde? Al infierno. Es mejor. Como cristiano, me alientan las palabras ahí en el Salmo 84, regresando al Salmo 84, lo que David dice en el versículo 11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en la integridad. No los quitará. ¿La humanidad vive en integridad hoy en día, hermanos? No. La humanidad cada día está más y más lejos de Dios. Viven haciendo lo que ellos quieren. Padres ahora que realmente aprueban una conducta de los hijos que no es agradable a Dios. Ah, pero los padres modernos que ahora aprueban todo eso. ¿Qué manifiesta eso? Que no andan en integridad, como dice allí. Sin embargo, en contraste, para los hijos de Dios, que es el Señor, sol y escudo. Hermanos, en estos tiempos de pandemia, Dios ha sido nuestro escudo. Él nos ha protegido. Él nos ha guardado. Y uno tiene que reconocer, hermanos, que realmente en los tiempos, cuando las horas son oscuras, Él ha sido nuestro sol. En los tiempos también, cuando la sombra llega, hermanos, porque nos puede proteger de las cosas abrasadoras. La sombra que Dios da. Por eso el salmista dijo también en otro lugar, pasa con aquel que mora bajo la sombra del Altísimo? El que habita al abrigo de Dios morará
bajo la sombra. Es otro salmo también. Salmos conocidos, hermanos. ¿Y por qué? Porque aquí vemos en este salmo, ¿qué vemos primeramente? Nuestra habitación. ¿Qué vemos? Que debemos darle a Dios el honor y la honra. Pero ¿qué vemos también? Que David nos da el ejemplo como hombre. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos la bienaventuranza en el versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti. ¿Es fácil perder la confianza en el Señor, hermanos? ¿Cuándo es cuando perdemos la confianza en el Señor? Cuando el zapato a veces, ¿qué, hermanos? Aprieta fuerte. Como que dudamos. Pero hermanos, aquí en este salmo, realmente dentro de estas bienaventuranzas, que son 3, tenemos mucho por qué confiar en Dios, hermanos. Noten en el versículo 4 lo que dice ahí. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Perpetuamente, hermanos. ¿Qué significa? Que tenemos la bienaventuranza de la eternidad, porque perpetuamente le alabaremos. Así que debemos confiar en esta promesa de la eternidad, porque la alabaremos perpetuamente. Pero también el versículo 5 dice, bienaventurados el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué tenemos aquí? La bienaventuranza de la energía. No solamente la eternidad, sino la energía, la fuerza que el Señor nos da. Somos bienaventurados porque tenemos en Él esa energía, esa fuerza para continuar, hermanos, aquí. Uno tiene que reconocer, hermanos, que hoy en día se venden productos energéticos por todos lados, en todos los tamaños, para que fácilmente el cliente lo lleve en la bolsa. En todos los tamaños. Y para mucha gente, la energía de sus vidas viene de esos productos, que tarde o temprano les harán mal. Ah, pero se sienten que tienen mucho vigor, que tienen mucha fuerza. ¿Cuál es el contraste con los cristianos? Que nuestra energía viene de quién? De Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. Cuando dice ahí, estamos siguiendo sus caminos. Es lo que dice el versículo, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando el cristiano decide obedecer, seguir el camino de Dios, de él viene la fuerza para hacerlo. De él viene la energía. Y es una bienaventuranza tener la energía de Dios. No solamente la eternidad, sino la energía. Pero el versículo ahí, hermano, al final, el versículo 12, la otra bienaventuranza, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esta bienaventuranza es de la esperanza. ¿Por qué la esperanza, hermanos? Porque sencillamente confiamos que Él lo va a hacer. Tenemos la esperanza de que Él lo va a lograr. Tenemos la esperanza de que Él va a cumplir. Tenemos la esperanza de que Él no nos falla. Entonces, ¿qué vemos? La bienaventuranza de la eternidad. La bienaventuranza de la energía. Y la bienaventuranza de la esperanza. Ese era el anhelo de David. Disfrutar de la habitación. Darle a Dios la honra y el honor. Y ser un hombre que deseaba hacer eso. Como hombre, como hijo de Dios. ¿Deseamos hacer eso nosotros? Recuerden que tenemos la bienaventuranza de un día estar alabándole eternamente, perpetuamente. Tenemos esa bienaventuranza de qué? De tener la energía en el Señor, la fuerza de Él, cuando estamos caminando en sus caminos. Pero también tenemos esta bienaventuranza de la esperanza, porque confiamos que Él no nos va a defraudar.
Él va a cumplir. Un salmo que nos muestra, hermanos, lo que tenemos en Cristo. Oremos. Padre, aquí estamos nuevamente delante de ti, agradecidos por la verdad de tu palabra, agradecidos por lo que tenemos en Cristo Jesús. Bendiciones incomparables, Señor, bendiciones que nos alientan y nos muestran, Señor, que realmente somos bienaventurados, y no porque lo merezcamos, sino porque tu gracia así lo ha determinado, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a desear siempre estar en tu casa. A anhelar, Padre, estar en las cosas tuyas. Despreciar, Señor, estar en habitaciones de maldad. Despreciar todo aquello, Señor, que nos aparta de ti. Despreciar, Señor, el querer hacer cosas que no te dan honor ni honra, Señor. Somos pecadores, pero podemos reconocer que en ti están las fuerzas, la energía, cuando obedecemos y seguimos en tu camino. Gracias por mis hermanos. Te pido tu bendición sobre sus vidas, Señor. Que tú sigas protegiéndoles en todo momento, Padre, guardándoles de todo mal. Que tú sigas siendo nuestro escudo, Señor, y que nosotros podamos arroparnos bajo la sombra de tus alas para ser cubiertos por tu poder, un poder que viene de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la oportunidad de tener a Cristo como el residente de nuestra vida. Te rogamos esto en su nombre. Amén.